Muy buenos días, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Nótica y hoy tenemos un programa totalmente destinado al patrimonio arquitectónico de Mar del Plata. Muy buenos días, Nahuel. Muy buenos días, Leonel. Estamos, como vos decís, vamos a hablar especialmente del patrimonio de la ciudad de Mar del Plata y su cuidado. Nos vamos a meter con el primer informe del día, que va a ser la definición del patrimonio, su valor y por qué debe ser conservado. Así es, también vamos a tener un segundo informe que va a estar basado en la actualidad del patrimonio y qué viviendas están siendo destruidas por las empresas constructoras. Además, tenemos las columnas especializadas. La primera va a ser a cargo de Augusto Flores, que va a hablar sobre la estación ferroautomotora. Así es, después vamos a tener a Kevin González, que va a estar hablando de la situación actual del edificio de la Terminal Vieja. En tercer lugar va a estar Gustavo Adura, a cargo de las ordenanzas municipales que resguardan al patrimonio marplatense. Así es, y después vamos a tener la columna especializada de opinión de Alexis Damboriana. Y para no olvidarnos, tenemos un entrevistado de lujo, el arquitecto Cristian Andreoli, defensor, pertenece a la ONG Marplatense Defensores del Patrimonio. Así es, también vamos a estar hablando de los temas que tuvimos oportunidad de hablar con los especialistas Fernando Risi, que es defensor del pueblo, y con la arquitecta Graciela Di Iorio. Exactamente. Bueno, vamos a pasar al primer informe del día. Así es, vamos a hablar en este informe que vamos a ver ahora de qué es un patrimonio, qué valor tiene y por qué se debe conservar. El patrimonio arquitectónico es el conjunto de viviendas y bienes que una determinada persona hereda. Una comunidad o nación recibe el mismo dote con el fin de mostrarle a la sociedad sus características culturales, históricas y tradicionales que le son propias a la construcción. Hay varios modos de preservar un patrimonio, de manera oral o escrita, pero también es necesario e importante conservar parte de las construcciones de manera física y material, manteniendo las características que lo conforman. Una construcción o bien patrimonial tiene una tasación propia que se desprende del valor que puede tener la vivienda en el mercado inmobiliario. Cada casa tiene una historia particular que le pertenece a sus antecesores, a los arquitectos y diseñadores que le dieron vida y estilo a cada una de ellas, y por último, la del momento histórico al que pertenece. Todo elemento en particular va sumado a ese todo que conforma, en definitiva, la historia misma de la ciudad. Debido a esto, es importante preservar cada uno de ellos, de tal manera que los habitantes de la ciudad o los turistas puedan apreciar en vivo y en directo cómo eran las diferentes viviendas tradicionales de la ciudad, ya que con los libros no alcanza para conocerlos. Divulgar el patrimonio arquitectónico es uno de los tantos objetivos que deben asumir los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, como un aporte más para ayudar a crear identidad. Otra de las tareas de las que debería ocuparse el Estado es de preservar las casas de manera tal que no se las destruya o se las quite las características primarias, los convierte en patrimonio. Toda casa o edificio que se destruye ha formado parte del patrimonio por sus valores históricos, arquitectónicos, sociales o ambientales. Es una pieza menos en el rompecabezas de la ciudad, su destrucción. La conservación es de suma importancia, ya que quienes impusieron su estilo fueron los inmigrantes, que venían de varios lugares de Europa. De aquí el estilo francés, el cual tiene la ciudad y que es propio de estos, y hoy no preserva por destrucción del patrimonio. Un claro ejemplo es la zona de la vieja terminal, en la que se está haciendo un shopping, y en el barrio adyacente se han construido edificios en el lugar donde había casas de igual estilo arquitectónico. Según establece la ordenanza, llamada Código de Preservación Patrimonial, la cual tiene el número 10.075, sancionada el 10 de agosto de 1995, establece las acciones de preservación y protección de aquellos muebles o inmuebles, públicos o privados, considerados componentes del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y ambiental. En función de esto, define cuáles son los valores considerados para que un bien sea declarado de interés patrimonial.
Ahí pasaba el primer informe del día y ahora vamos a dar paso a la primera columna que va a estar a cargo de Augusto Flores, que nos va a hablar de la estación ferroautomotora. Así es, voy a estar hablando de la estación ferroautomotora y de del barrio de sus alrededores, ¿no? La estación María Eva Duarte de Perón fue creada en el año 2009, 1 de octubre del año 2009, y fue una licitación del Gobierno Nacional. Tiene 73.730 metros cuadrados, en ellas pueden entrar 1.400 ómnibus y 30 trenes. La inversión fue de 24 millones de pesos y lo que cabe destacar es que nunca se hizo un proyecto de obra. La estación ferroautomotora, la parte de los trenes, es un patrimonio histórico nacional, por lo cual cuando se construyó nunca se hizo un proyecto de obra como debería ser, ¿no? Solo quedó la parte de encomiendas sobre la calle San Juan y el edificio sobre la avenida Luro al 1800, que fue creado en 1886, no se hizo ni se discutió sobre esto en el Consejo Deliberante. Se construyó encima de la vieja estructura y bueno, esto fue lo que generó grandes debates, ¿no? Sin embargo, en el 2009 se pudo construir. En el 2008, previamente a que se construya, vecinos fueron a la Defensoría del Pueblo para que se pueda respetar el casco histórico de la misma y se hizo cargo la Defensoría del Pueblo de la Nación, la cual estuvo 3 años pidiéndole informes y la aceptación a la Secretaría de Transporte y esta nunca emitió ningún tipo de respuesta, ¿no? Cabe destacar que no existe ningún presupuesto por parte del municipio para la mantención de la misma, ¿no? Y hay sectores, debido a la tan estructura vieja que tiene, que se están cayendo a pedazos o que no tienen la mantención que debería tener. Hay partes que, por ejemplo, cuando se construyó sobre el nuevo edificio, la actual ferroautomotora, desaparecieron. Tal es el caso de un reloj histórico y de un aljibe, el cual nadie sabe su paradero. Por otra parte, las viviendas aledañas no se conservaron en su totalidad y las que quedaron fueron a criterio del arquitecto que fue quien creó la ferroautomotora, destinando y no respetando ciertas viviendas históricas. Luego, bueno, yendo directamente a la parte de los trenes, hoy es un garage de patrulleros y en un principio la municipalidad había dicho que quería hacer un centro cultural, el cual nunca se pudo realizar. Cambiaron el tinglado, no respetando la parte histórica que tiene y bueno, de esta manera nunca se respetó la preservación histórica, ¿no? Por parte del municipio nunca hubo políticas ni conciencia sobre el cuidado histórico patrimonial que tiene, ¿no? No solamente como la ferroautomotora, sino de otras partes de la ciudad. Y, por ejemplo, hoy en día se ve que se violan muchas normas constitucionales y provinciales en las cuales se crean edificios de muchísimos pisos, teniendo negocios inmobiliarios y nunca teniendo una idiosincrasia ciudadana y patrimonial que tiene la ciudad de Mar del Plata. Seguimos con ustedes, chicos. Esta fue la columna especializada de Augusto Flores. Y ahora rápidamente vamos a cambiar de columnista y vamos a pasar a Kevin González, que nos va a hablar sobre la vieja terminal. Hola, ¿qué tal, Leo? Muy buen día, Nahuel. Como bien decían, hoy vamos a hacer un breve repaso acerca del edificio conocido como la ex terminal de ómnibus de Mar del Plata. El bien patrimonial se encuentra ubicado entre las calles Alberti, Sarmiento, Garay y Las Heras. El edificio fue inaugurado hace más de 100 años, en 1911 exactamente, pero no como una estación de ómnibus, sino como una estación ferroautomotora, correspondiente a la empresa Ferrocarril Sud, que había llegado a la ciudad un año antes. A partir del año 1950, la estación ferroautomotora se convirtió en la estación de ómnibus y en el año 2009, bajo el gobierno del intendente Gustavo Pulti, se trasladó la nueva terminal al edificio que está ubicado en la avenida Luro y San Juan. De esta manera, la obra arquitectónica, patrimonial, histórica para la ciudad de Mar del Plata quedó en estado de abandono. Varias empresas presentaron sus propuestas para definir el futuro del edificio.
que ahora es conocido como la ex terminal. El estudio ganador fue el de Mariano Pérez y Maravilla, y cabe destacar que también hubo proyectos del reconocido arquitecto César Peli, quien ya se encuentra construyendo 2 torres en la zona de Güemes y la costa. Las razones por la elección del estudio ganador fueron determinantes. La obra ofrece un impacto importante al ambiente humano. Cabe recordar que el sábado pasado fue inaugurado el paseo comercial llamado Paseo Aldrey. Sus características son de un volumen macizo, una obra contundente. La construcción toma la totalidad de su espacio posible y los límites son exactos al borde de la manzana. Según la arquitecta Graciela Di Iorio, la intervención actual es correcta, porque se pudo reintegrar lo que antes se veía por fotos. La estructura se modificó, a pesar de haber resguardado la construcción original. Todas las copas que ahora están lisas, como podemos ver en las imágenes, antes tenían volúmenes que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Di Iorio, la arquitecta, le explicó a Nótica que para una restauración científica hace falta un estudio de los antecedentes de la obra. Es necesario ver cómo era antes y los problemas que sufrió con el tiempo. Tiene que ver con varios criterios que se adoptan. La autenticidad, por ejemplo, más allá de las cosas que se cambiaron. Se reconoce como auténtico el símbolo, el objeto. La terminal tiene valor simbólico, remarcó la arquitecta Graciela Di Iorio. Seguimos con ustedes, chicos. Muchas gracias. Bien, ahí pasaban Augusto Flores y Kevin González con sus respectivas columnas. Y ahora vamos a ir a un corte, pero no se muevan de ahí porque para el próximo bloque tenemos la entrevista a cargo de Nahuel Calderón con Cristian de Andreoli, arquitecto y director de la ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio. Así es. Bueno, no se vayan y enseguida volvemos. Vamos a una pausa. Volvemos de la pausa y estoy junto a Cristian Andreoli, que es arquitecto y es director de la ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Mirá, vamos a empezar directamente con la entrevista y yo te voy a preguntar cuál es el problema del patrimonio, cuál es lo que está generando el mayor problema en el patrimonio. El principal problema es la falta de una normativa adecuada para la protección del mismo. La verdad que tenemos un código de preservación patrimonial, pero este es deficiente en muchos aspectos, más con la modificación que se hizo en 2010, realmente se lo debilitó como herramienta de protección, y la falta de articulación de ese código con el Código de Ordenamiento Territorial. Esa es la principal causa que origina todos los inconvenientes y los deterioros y pérdidas del patrimonio de la ciudad. ¿Y a qué se debe, digamos, el Código de Ordenamiento Territorial? Bueno, el problema de la articulación es porque el Código de Ordenamiento Territorial impone los distritos urbanísticos y cuánta es la capacidad constructiva de las distintas zonas de la ciudad. Mucho de nuestro patrimonio arquitectónico está situado en un contexto urbanístico de media o alta densidad. Eso genera una diferencia porque nuestros bienes patrimoniales se caracterizan por una pequeña escala, pocos metros cuadrados construidos. Cuando esa diferencia entre lo que está construido y lo que se puede hacer es muy alta, realmente impacta negativamente en distintos aspectos, tanto en el bien patrimonial por los propietarios al querer, digamos, sacar el rédito de esa diferencia, pueden pedir la desafectación, pueden construir alterando las características del inmueble, o también se deteriora el contexto al construirse en derredor de ese bien patrimonial de pequeña escala edificios en altura que le generan conos de sombra, servidumbres visuales, bueno, alteraciones ambientales que hacen que el propietario de ese inmueble en esas condiciones tampoco quiera preservarlo. Entonces se hace realmente una cadena muy negativa. Perfecto. Y vos justo me estabas hablando de los edificios altos. Vamos a pasar a hablar sobre la torre que se construyó al lado de lo que se conocía como el casco de la vieja terminal. ¿Qué consecuencias trae para la ciudad? Lo que hoy se conoce como Paseo Aldrey, ¿no? Sí, el paseo comercial y cultural Estación Sud tendría que ser realmente. Bueno, esa zona sufrió una transformación justamente por estar materializada, no porque haya bienes patrimoniales particulares declarados, sino porque era un tejido urbanístico característico de la ciudad con ciertas cualidades ambientales, arquitectónicas, que, como te decía, estaba materializado con una escala que no respondía a lo que el código permitía. Eso se agravó a partir del 2003 y sobre todo en el 2009 con sanción de unas ordenanzas que incentivaban la construcción, que permitieron más altura.
Eso hizo que justamente esa zona explotara en nuevas construcciones que iban tirando los chalets. El caso paradigmático fue en 2011 con la esquina de Peña y Sarmiento, donde justamente una residencia de una magnitud, una calidad arquitectónica significativa fue tirada porque era más rédito tirar esa construcción, a pesar del valor que tenía, para hacer un edificio. Bueno, eso es consecuencia de lo que te explicaba recién. Así se transformó todo ese sector sobre calle Sarmiento, pero bueno, también ahí había aparecido en otros puntos de la ciudad una situación crítica al respecto. Hay una falta de concientización. Hay intereses diversos y muchos que pujan por solamente un interés económico, y realmente a veces no, la mayoría de las veces tienen el poder suficiente como para que se imponer sus criterios. Los criterios son netamente económicos. Netamente económicos. Podría citarte ejemplos, no sé, modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial en función de estas necesidades económicas y no de una planificación integral de la ciudad. ¿Cómo surge tu ONG? Me contabas en la previa que surge en el año 2010, en el mes de junio, julio, Sí. Y contame un poquito. Bueno, en 2010 fue justamente un año crítico. Yo te decía que la situación ya de debilidad de la normativa era ya desde que se crea el código, como señalaban ante ustedes, desde el 95, ¿no? Con algunas falencias, entre ellas que no se trabajase en áreas patrimoniales, con el concepto de áreas patrimoniales o fragmentos patrimoniales. Pero bueno, en 2003, con ciertas modificaciones de normativas que van generando agravando esta situación de este desfasaje con el Código de Ordenamiento Territorial, se acentúa en 2009 cuando flexibilizaron aún más y permitían más pisos de altura. En 2010, te decía, se produce la modificación del Código de Preservación Patrimonial que lo debilita como herramienta en vez de fortalecerla. Y se empiezan a manifestar estas consecuencias en torno a la terminal, en otros barrios con tejido característico empiezan a surgir, como decían algunos vecinos, hongos, porque construcciones en alturas en un contexto donde uno no pensaba que iba a surgir, alterando las características del barrio que habían formado, que habían elegido para vivir. Con el debilitamiento del Código de Preservación Patrimonial, una de las cosas fue introducir la figura de sustitución de bienes patrimoniales, algo realmente un concepto para nosotros muy equivocado. Algo que tiene valor no puede ser sustituido, el valor testimonial no se puede sustituir por obra nueva. Y aplicando esa modificación, en el 2010 se le autoriza la sustitución del chalet San José, declarado patrimonio, una obra de Lula Baldasarini en Bernardo de Irigoyen y la Costa. Grupos y personas que interactuamos en redes sociales nos convocamos para manifestar nuestro repudio ante esa aprobación, y a partir de ahí, digamos, fue el puntapié, la situación de contexto más ese hecho puntual para que continuáramos, digamos, organizándonos, y eso dio nacimiento a la asociación. Así comenzó la lucha, digamos. Así comenzó. Perfecto. Y contame, vamos a pasar a hablar sobre la Estación Norte, la ex ferroautomotora. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, una situación compleja. Como señalaban también, nosotros venimos con un reclamo por lo que está sucediendo ahí ya de enero del 2012. Digo compleja porque hay varias responsabilidades que se solapan, no todas corresponden al concesionario de la nueva ferroautomotora. Hay otras licitaciones posteriores, hay intervenciones del superintendente de transporte local del área de la estación, que interviene por cuenta propia. Y ese conjunto de acciones han ido deteriorando mucho patrimonio, desde pérdidas de elementos del paisaje ferroviario que debieran haberse protegidos, tornavías, cabinas de señales, señalética, y sobre el edificio histórico, principalmente, bueno, un deterioro material significativo con superposición de estructuras nuevas. Y eso, bueno, venimos reclamándolo desde ese momento para que desde el ámbito municipal, digamos, se tome la responsabilidad que debiera tener gestionando ante los otros organismos estatales para que se respete ese edificio, en cumplimiento de disposiciones locales, de disposiciones nacionales, como señalabas, y de cláusulas que están contempladas en los mismos pliegos licitatorios, que debiera haberse realizado un proyecto que respete el bien patrimonial. Perfecto, Cristian, los tiempos nos están apurando y bueno, te voy a pasar a despedirte. Este fue Cristian Andrioli, arquitecto y director de la ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente columna de la mano de Gustavo Adura. Buenos días. La defensa del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Mar del Plata está basada en una pirámide.
que está conformada principalmente por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de la preservación del patrimonio natural y cultural, el artículo 44 de la Constitución Provincial, que dice que se tiene que preservar, enriquecer y difundir la importancia del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico del país, de la provincia de Buenos Aires. Y, por último, la Ordenanza 10.075, que es el Código de Preservación Patrimonial de General Pueyrredón, el cual actúa solamente sobre bienes puntuales, no sobre áreas de viviendas, de bienes patrimoniales. Es decir, que al lado de una casa patrimonial puede haber tranquilamente un edificio o una casa que no tenga nada que ver con su valor propiamente histórico, arquitectónico o ambiental. En esta ordenanza, en el artículo número 1, se establece que se tienen que hacer acciones de preservación y protección para aquellos bienes o inmuebles públicos o privados que sean considerados componentes justamente del patrimonio cultural. Para que un bien sea parte del patrimonio histórico, tiene que tener una simbolización social histórica dentro de la ciudad, el país o la provincia. Tiene que haber ocurrido algo importante en ese lugar. Y también tiene que tener un valor artístico, arquitectónico importante, tiene que tener un estilo antiguo, por así decirlo, que contenga de algo especial, algo original. Y también en la relación con el entorno tiene que haber una escala de agrupación de tipos similares de estas viviendas históricas del patrimonio arquitectónico. De acuerdo a su valor histórico, ambiental o arquitectónico, son encasillados en diferentes categorías. Está la categoría A, que es el inmueble que mayor protección se le da. Un ejemplo, por ejemplo, es la Casa del Puente. La categoría B, que le sigue, son inmuebles de valor singular, y después está la categoría C. Estos grados de protección están hechos justamente para resguardar el patrimonio arquitectónico, y de la A a la C van variando su intensidad. Hay sanciones para los propietarios de las casas que no cumplan con estos grados de protección. En primer lugar, sería entre 1 y 250 salarios mínimos del agente municipal con horario completo, así como la restitución al estado anterior de las cosas, si esto fuera posible. Ejemplos de casas protegidas por la Ordenanza 1075: Cámara Civil y Comercial de Corrientes y Falucho, Casa de Eduardo Rocha, de la Madrid y Garay, y uno de los últimos casos, el del chalet Baltasarini, Sarmiento y Falucho, que se dio una excepción en la construcción para que se conserve el chalet. Este fue Gustavo Adura, y antes de ir a la pausa les voy a pedir que no se vayan, porque en el último bloque va a estar Alexis Damboriana con su columna de opinión. Ya volvemos. Volvemos a Nótica y de esta manera llegamos al último bloque de este programa destinado al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y ahora vamos a dar pase al segundo informe del día, que va a hablar de la actualidad del patrimonio y las viviendas que están siendo destruidas por las empresas constructoras. Hasta el año 2013, 48 bienes patrimoniales fueron destruidos o descontextualizados. Desde esa fecha hasta la actualidad, aunque no hay datos exactos, se estima que ese número ha aumentado notablemente. 4 obras de Alura Baldasarini, ingeniero italiano que se radicó en la ciudad e hizo innumerables viviendas, han sido modificadas o demolidas, afectando el bien patrimonial. El chalet San José, ubicado en Bernardo de Irigoyen al 2400, fue demolido en 2010. Además, se firmó una autorización para los chalets Roque Suárez y La Franca, que también son obras del italiano con fin de demolerlos. Otro bien histórico construido por el ingeniero que será alterado es el chalet Valdivia de García, ubicado en Güemes y la Costa, que perdió su parque e iniciaron obras que lo dejarán encerrado entre torres. Por último, el chalet Minviel fue sepultado en cemento en 2011. No solo las obras del artista italiano fueron destruidas, sino que también muchas otras han sido condenadas a la modernización. El Chateau Frontenac
construido por Adrián Gandolfi en Bolívar y Alvear, fue abandonado y se multiplicaron indicadores para permitir una torre en su parque en 2011. En ese mismo año, el ex Hotel Esplanada fue demolido para construir edificios que ensombrecerán Playa Chica. Por otra parte, el ex Hotel Lafayette se encuentra abandonado desde el año 2009, con pedido de desafectación y vandalizado. Villalobos, ubicada en Sarmiento y Avellaneda, fue sometida a una distorsión del contexto, ya que se está construyendo una torre de 6 pisos lindera al inmueble. Otra villa que perdió su parque fue Villa Luján, que no pudo mantener los componentes de valor que quedaban en el inmueble por puesta en marcha de una torre de 6 pisos de altura. Villarroca también fue afectada con la destrucción de su parque en 2013. Además, el conjunto 11 de septiembre, conformado por varios chalets ubicados en esa calle entre San Luis y Córdoba, fueron cercados y el Honorable Consejo Deliberante autorizó las obras para construir un hotel de 10 pisos en 2012. El conjunto histórico Estación Norte de Ferrocarril está situado en la avenida Luro junto al galpón de locomotoras desde 1885 y es el segundo bien patrimonial más importante de la ciudad. En 2011 comenzó la eliminación de los componentes de valor, además de su alteración contextual, afectando las casillas de chapa construidas a su alrededor. Los reclamos, llevados a cabo por la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio, junto a otras entidades de la ciudad, comenzaron el 25 de enero de 2012, tras una denuncia ante el municipio y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. No solo están siendo destruidos los patrimonios de estilo pintoresquista, sino que también los chalets de estilo Mar del Plata. De modelo doméstico familiar que no se reproduce en otro lado del mundo, caracterizada por los techos irregulares de tejas naranjas con madera y piedra Mar del Plata, por el porche y por el jardín. Estos bienes se han destruido completamente desde 2013 para construir edificios. Y así pasó el segundo informe. Y ahora tengo el gusto de presentar a Alexis Damboriana y su columna especializada en opinión. Buenos días. La conservación del patrimonio arquitectónico depende de manera decisiva del Estado en todos sus estamentos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Uno de los estímulos que puede dar sería subsidiar a los propietarios para que de esta manera ellos se comprometan a mantener dicha propiedad. A su vez, serviría para concientizar a los privados sobre el valor cultural e histórico que tiene su bien en la ciudad. Para que un bien sea considerado patrimonial, debe tener ciertos requisitos históricos, como la Capilla Santa Cecilia, ubicada en Córdoba y 9 de julio, que fue muy importante porque a partir de allí se realizó la división de las calles, es decir, el trazado de las cuadrículas. Además, la cúpula de la iglesia en el punto más alto de la ciudad servía como guía para los navegantes que llegaban a puerto del arroyo Las Chacras. Dicho esto, la zona es conocida como Punta Iglesia por este motivo. Otro ejemplo es la ferroautomotora, que contribuyó al desarrollo de la ciudad representando a los migrantes que arribaron a Mar del Plata en el siglo XX. Además, las casillas que se encuentran detrás de la misma en la calle 9 de julio están en su estado original y estas deben ser piezas de museo si son recuperadas para luego ser utilizadas. Con esto no quiero decir que todo lo antiguo debe ser conservado. Todo lo contrario, el patrimonio que vale la pena conservar es aquel que tiene la posibilidad de contar una historia a futuro. Estas casillas explican el funcionamiento de un conjunto ferroviario y si se mantienen íntegras pueden reciclarse para otro uso. Pero no hay que pasar por alto que estaría bueno explicar la importancia de estas casillas, el significado de estas casillas de chapa que tienen más de 100 años. Si el Estado municipal no se hace cargo de esta conservación de los patrimonios, contribuyen de manera indirecta al deterioro y a la pérdida irreversible del bien histórico. El valor cultural de un bien patrimonial es otro de los motivos por el cual deben ser conservados. En el caso de que sean expropiados por el Estado, pasan a tener un alto valor cultural como la estación norte de tren, que allí debe ser construido un museo en el cual se recuerden los orígenes de los migrantes a la ciudad o un centro cultural como lo había planeado la municipalidad en un principio y no se realizó, y no sea un galpón para guardar patrulleros como se realiza actualmente.
los propietarios no tienen conciencia de que poseen un bien patrimonial. En este tema, la difusión pública o influencia de los medios ayuda a la participación de la concientización, porque esta es fundamental. Hay que emprenderlo a pesar de que requiere una voluntad política que es difícil de realizar. En nuestro país la propiedad privada es casi inviolable, pero insisto en que los municipios pueden restringir la propiedad mediante indicadores para proteger este patrimonio. En realidad, no todo el patrimonio debe ser apropiado por el Estado, pero es la única opción que queda ante el flojo accionar de estos propietarios. Estos deberían estar orgullosos de vivir en una casa con historia y mantenerlas, pero si no quieren conservarlo, mucho no se puede hacer. Esa gente o no tiene interés o no saben de su importancia, y ahí deben influir los medios. Esos ejemplos demuestran claramente por qué el Estado debe hacerse cargo de la conservación de los bienes patrimoniales para que no se deterioren y la sociedad conozca en base a estos bienes la historia de la ciudad, como la apropiación de la Casa del Puente en el año 2012, en el cual la municipalidad obtuvo un 60% y la restauró luego de estar deteriorada e incendiada. Ahí pasaba la columna de opinión de Alexis Damboriana y ya se nos termina el programa, Nahuel. Estamos llegando al final a esta nueva edición de Nótica. La estamos dando por concluida junto a mi compañero Leonel Navarro, con quien tuve el gusto de conducir una vez más. Así es, muchas gracias a todos por estar ahí y nos reencontramos la próxima.